Debatir, creo que uno de los momentos más esperados del programa, uno de los momentos más comentados y orgulloso, quiero decir, de este momento del programa en donde traemos acá a todas las voces para hablar y debatir. Hoy vamos a debatir sobre el trabajo, Catalina. Exactamente, uno de los problemas que más les afecta y más les preocupa a los jóvenes. Vamos a debatir, nosotros nos vamos a sentar y a escucharlos, a los pibes representantes de distintos espacios políticos y a los pibes que hacen altavoz de todo el país. Los paso a presentar, tenemos informe, arranca el debate, se pica el piso de Altavoz, el único programa de la televisión donde hablan y escuchás a los jóvenes. ¿Qué les pasa? Bienvenidos a los cuatro, paso a presentar a nuestros invitados, algunos ya han estado en Altavoz. Está Iñaki Gutiérrez, estudiante de Derecho, militante de Juntos por el Cambio. Bueno. Agustina Ferril, joven de Montegrande, 22 años, candidata a consejera escolar por el FIT y desocupada. Está de nuevo Facundo Bello Gutiérrez, militante de Jóvenes NOS. Y está Jazmín Muñoz, bienvenida nuevamente, militante del Frente Patria Grande. Gracias a los cuatro por estar acá. Tenemos todas las voces, todas, porque además están los pibes de todo el país. Pero que la traje para atrás, Catalina. Sí, vi que en un momento me agarró y me tiró. Claro, la traje para atrás y podía enfocar a todos. Así que bueno, arranca el informe y después se pica el piso de Altavoz. Ahí está. Días de desempleo, días de salir a pelear. No tenés experiencia. ¿Estudiaste qué? Envíame tu CV que lo tendremos en cuenta. Es muy difícil, tengo muchos amigos que andan sin trabajo, tiran currículum, pero hoy por hoy necesitan gente con experiencia. ¿A quién no le pasó estar largas mañanas, tardes y noches mandando currículums en páginas de búsquedas laborales o yendo a entrevistas para ver si nacía la oportunidad de conseguir empleo? Es que la búsqueda laboral en sí misma podría ser considerada como trabajo previo a conseguir laburo. En la Argentina, la desocupación afecta al 10% de la población total, según datos del INDEC. Pero entre los varones jóvenes de hasta 29 años, alcanza el 17% y llega hasta el 25% entre las mujeres jóvenes de la misma franja de edad. Desde la mañana bien temprano haciendo la cola para ver si, aunque sí tenemos una chance de conseguir trabajo. Por estas semanas, en plena campaña electoral, un debate caliente en Argentina es en torno al mercado de trabajo. Estoy trabajando en este momento en un local de comida rápida que no me gusta, no encuentro ningún otro trabajo, entonces como que te hace sentir medio perdida, no podés, como no tenés trabajo, no tenés tu plata, no podés hacer cosas que te gusten, no podés viajar por placer. Hay sectores que entienden que para generar más empleo hay que bajar impuestos a los empleadores, reducir y flexibilizar las condiciones de contratación y despido. Otros, en cambio, creen que es importante sostener los derechos de los trabajadores. En este contexto, miles de personas no logran insertarse en el mercado laboral. Sin embargo, el empleo es un derecho y todos y todas deberían tener las mismas oportunidades para acceder a él. Hay distintas miradas sobre cómo encarar, sobre cómo hacer que el país crezca, que la economía crezca y se genere más empleo privado formal. Las miradas son muchas, acá tenemos a los jóvenes de todo el país. Yo les pregunto, y quien quiera responder, que responda, ¿quién es el responsable de que no haya laburo? Bueno, yo creo que el principal responsable de que no haya trabajo es las políticas las diferentes políticas que se están implementando para poder generar estos puestos de trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, cuento un poco, hace poco me despidieron de un call center. ¿Políticas que se están implementando ahora, perdón? Claro, sí, o sea, políticas que se implementan ahora, pero que ya se vienen implementando, decir. Sí, que ya se... mi tono de voz, vuelvo a decir. No, está bien. Listo. No, yo digo que, o sea, lo que opino es que desde, por ejemplo, desde el menemismo hasta acá, todas las políticas que se implementaron, lo que hicieron fue profundizar la precarización laboral que estamos sufriendo un montón de jóvenes hoy en día y que, bueno, que el hecho de no pensar ahora, bueno, de qué manera podemos generar nuevos puestos de trabajo es importante, porque si no lo pensamos, o sea, si no pensamos ahora cómo generar puestos de trabajo, esta realidad que estamos viviendo un montón de jóvenes, como por ejemplo en mi caso, que estoy desocupada, van a seguir viviendo muchísimos jóvenes. Nosotros de la izquierda estamos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas para que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario para poder resolver este problema que estamos viviendo los jóvenes, que es la desocupación. ¿Coinciden ¿Cómo ustedes? hace para mantener el salario y reducir las horas laborales? Estaba viendo el debate político que estuvo la semana pasada, que Bregman decía
vamos a reducir el salario, perdón, el horario laboral, perdón, el salario vamos a mantenerlo y vamos a 900.000 puestos de empleo. ¿Cómo haces? Bueno, hay un economista, por ejemplo, que se llama Pablo Nino, que acaba de exponer que, por ejemplo, si se afectara las ganancias de 12.000 empresas de las grandes multinacionales, se podrían crear, por ejemplo, 900.000 puestos de trabajo. Y eso resolvería, por ejemplo, la mitad de la desocupación que estamos viviendo en Argentina. Entonces, hay un economista que lo está planteando. ¿Puesto de trabajo dónde? Perdón que interrumpa. Claro. Pero ¿por qué sacándole a empresarios vos generás trabajo? ¿En dónde, digo? Si esos El trabajos empresario ahora no hay se lo va a demanda de tomar. las empresas. No. ¿De dónde No, y más sale? sabiendo que el 90% del empleo es empleo pyme, no es empleo de grandes empresas en general. No, o sea, el debate que nosotros estamos abriendo es ese, el que es afectando la ganancia de lo que más plata tienen, es de la manera en la cual vamos a poder también generar puestos de trabajo, generar nuevas políticas para que los jóvenes podamos tener trabajo. Nosotros Lo que no entiendo es cómo reducción de la jornada laboral. No estoy en contra de reducir la jornada laboral. Me parece que es un debate que se puede dar. Es buena es un debate que se está dando encima en diferentes lugares. Lo que no entiendo es dos cosas. Cómo de esa manera generás más empleo y cómo de esa manera afectás las ganancias de las empresas, que es lo que vos decís que está detrás de esa propuesta. No entiendo cómo de esa manera... Es que no se genera más empleo. Lo que se hace, según la propuesta de ella, es redistribuir las horas, de tal manera que las horas que las personas que trabajan, ahora que trabajan menos horas, se pasen a las horas que trabajan de las personas que no trabajan. ¿Cómo lográs que no te bajen? ¿Cómo lográs que no te yo bajen? no comparto lo Es más el mínimo, tema. olvidate. Está bueno, sí, 6 horas. Sí, pero ¿cómo lográs que no te bajen el sueldo a vos? El tema para mí es entender el empleo, digamos, o la generación del empleo dentro de una multiplicidad de causas y herramientas. O sea, no hay un solo actor o un solo sector o, digamos, no sé si, como un sujeto individual al cual responsabilizar por la falta de empleo. Me parece que hay, para mí, un sentido común del descarte, ¿no?, en la sociedad, donde justamente no se piensa ni se planifica en función de los que están por afuera siempre del sistema laboral, el sistema laboral formal, ¿no? Es lo que decía la compañera, digo, ¿cuántos pibes y pibas somos los que por ahí tenemos laburo, pero estamos precarizados de ese trabajo? Call Center, Rappi, Uber, digo, todos esos lugares donde vos podés llegar a encontrar trabajo, pero sin embargo no estás dentro del sistema. Y eso se da solución a la, digamos, como a la cultura del descarte. Hay una cultura del descarte de la gente, porque te quedás por afuera del sistema. O sea, te descartan inclusive dentro del propio sistema laboral. Suponiendo que estamos dando por sentado que de alguna manera todos estos problemas se resolverían en parte mediante políticas públicas, ¿no? Entiendo por lo que están hablando. Ahora, yo quisiera saber, por ejemplo, Facundo, vos, si estás de acuerdo con esto, digamos, si es el Estado el que tiene que incentivar políticas públicas para lograr mejorar el acceso al trabajo o no. El artículo 14 de la Constitución dice que todo argentino tiene derecho a ejercer la industria lícita, pero la realidad es que hoy leyó la Constitución, Facundo. Conforme a las leyes, me gusta que hoy leyó la Constitución, El problema de ese artículo es que dice conforme a las leyes que la reglamentan. Y ahí está el problema, justamente en la legislación. El problema principal es que los legisladores que hoy deberían tratar el tópico del trabajo, justamente tienen casi nula experiencia laboral en el sector privado, y es por eso que el salario se va más de un 50% en cargas hacia el Estado a través de impuestos, a través de ART, a través de aportes a las obras sociales, a los sindicatos y muchísimas más regulaciones. Te conviene poner el negro y listo. Perdón, no me respondiste la pregunta. ¿Es a través de la incidencia del Estado? Sí, o es por a través supuesto, retirándose el Estado. Se tiene que retirar el Estado. Que llamás política, si una política pública es retirarse, para nosotros son políticas públicas. No, para mí, o sea, también estás de acuerdo con eso. Yo estoy 100% de acuerdo en que la manera de generar pleno empleo, la palabra pleno empleo ya está errada desde la concepción, porque nunca se logra una tasa de desempleo del 0%, pues está estudiado que siempre hay un remanente del 4% que siempre está buscando trabajo, porque a veces vos tenés la posibilidad de buscar trabajo y no elegir uno hasta que no te sientas cómodo con ese trabajo. O sea, entonces vos creés que habría que reducir un poco el Estado para solucionar este problema de empleo. No, son dos temas diferentes. Uno es la reducción del Estado y el otro es la reducción de las políticas que hacen a las empresas no poder contratar personas. El otro día hablaba Brancatelli, personaje que me resulta rarísimo citar, abrió un supermercado y dijo que si la presión impositiva fuera la mitad, él contrataría el doble de empleados. Yo te lo pongo de esta manera. Yo necesito contratarlo a él. Entonces él me dice, bueno, sí, yo estoy dispuesto a trabajar por esta plata, arreglamos, estamos todo perfecto. Pero el gobierno me dice que por 6 meses no lo puedo despedir.
Y yo no sé si lo voy a necesitar por 6 meses. ¿Eso sería sacarla algún tipo de indemnización o algo así? Y él está con una hija que no puede comer. Él está con una hija que necesita alimentar. Con lo cual él prefiere tomar mi trabajo por 3 meses y que yo lo despida a que no tener trabajo esos 3 meses. Ahora, yo lo que no entiendo, me parece que está bueno tu razonamiento. Lo que no entiendo cómo en 4 años del espacio que vos defendés creció más el empleo público que el privado. Es curioso. No, es que yo el espacio público que defiendo, yo primero cuando me presentaron Juntos por el Cambio, claro, porque cuando me presentaron Juntos por el Cambio, yo no estoy en Juntos por el Cambio. Pasa que no iba a interrumpir la presentación. Yo no defiendo lo que fue la política macroeconómica en el gobierno de Mauricio Macri, porque no hay nada que defender. Fue un desastre, viene siendo un desastre la política macroeconómica desde 1930, la década infame, desde el crack del 29 que Argentina no crece. Yo no vengo a defender acá endeudamiento con el Fondo Monetario, no vengo a defender acá que haya aumentado... ¿Cómo? ¿Qué sí defendés? ¿Qué defiendo? Defiendo la generación de trabajo genuino, no a través de la repartición de horas que a otro le vamos a sacar para que trabaje menos, porque me parece que ahí lo que estamos haciendo es justamente no generando empleo genuino, sino... Pero bajando la tierra, ¿cómo sería eso en la cancha? ¿Cómo se eso sería empezar a sacar las reglamentaciones que hacen... Sacar impuestos, ¿no? Una a la vez, no sé cuál. Sacar impuestos, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, pero eso es muy abarcativo. La idea es ver qué impuestos hay que sacar y de qué manera se puede hacer al empleador más fácil contratar a un empleado y de qué manera eso también le puede servir a él, porque el empleador no es una persona que... Perdón, pero Jazmín, ¿vos qué pensás de esto? No, yo, o sea, vuelvo como siempre la vez anterior que me invitaron, como que siempre intento basar mis fundamentos en hechos históricos, cosas que han pasado para no, digamos, hacer futurología o ideologizar tanto las discusiones, ¿no? Y pensar en respuestas concretas. Para mí siempre la forma de generar trabajo es el Estado controlando y manejando el mercado y aliándose y generando acuerdos políticos como ha existido durante el peronismo con la burguesía nacional, con la industria nacional. ¿Por qué? Porque la industria, como lo dije la otra vez, es la que genera trabajo. Eso por un lado, para generar empleo. Eso por un lado. Después, por el otro lado, hay un mercado informal del trabajo que el Estado tiene la responsabilidad también de legislar. Hoy tenemos 4 millones de personas trabajando dentro de la economía informal o economía popular y 1 millón solamente está registrada. ¿Qué quiere decir que está registrada? Que tiene acceso a obra social, a vacaciones, digo, los derechos básicos que debería tener cualquier trabajador y trabajadora. Me imagino que si me preguntaste por 4 años, le vas a preguntar ella por 36. ¿Por qué política? ¿Por qué? Porque el Frente Patria Grande es parte del Frente de Todos, que es la evolución del Frente para la Victoria que gobernó durante 12 años la Argentina. Vos no te identificás con Cristina El problema Fernández Kirchner. laboral de la Argentina es producto justamente de que los gobiernos legislan a espaldas de la gente. No, yo creo que el Estado no es una principal de bolsa de trabajo, el Estado tampoco es generador de empleo. Quien genera empleo es la sociedad, en su concepción económica es el mercado, es el sector privado. Lo que tiene que hacer el Estado es generar las condiciones jurídicas e impositivas para poder generar ese empleo. Entonces vos hablás de una regulación del empleo a través del mercado, digamos, como el mercado sería el que regula el empleo. Pero es lo que pasa hoy en día. Es lo que pasa hoy en día. Hoy el 40% de empleo negro es justamente la regulación del mercado. Todo lo que vos ves que se legisla y se crea un mercado negro, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo. Vos decís, listo, no, prohibimos la marihuana, se puede fumar más marihuana. ¿Qué pasa hoy? Si vos querés conseguir marihuana, ¿podés? Por supuesto. La vas a conseguir, la vas a conseguir, pase, lo que tenga que pasar, va a pasar. Lo que no podemos aceptar es que se tenga una persona trabajando por 2 pesos. Pero eso, ¿sabes cómo se evita? La misma persona no va a trabajar por esos 2 pesos. Yo eso te pero lo te puedo... estás contradiciendo, porque recién estabas diciendo... Pero ese es el mercado mismo. Actuando, esa persona es el mercado estabas mismo. diciendo recién que una persona que tiene la necesidad va a aceptar trabajar 3 meses en tanto y cuanto el salario le sirva. Y ahora están diciendo que una persona pero por no 2 pesos no va a trabajar. Yo no trabajo por 2 pesos. Pero lo que te estoy diciendo es que... Vos no trabajas por 2 pesos, pero hay gente que tiene otras por 2 pesos no trabaja nadie. Agustina, vos estás desempleada hoy en día. ¿Un billete de 2 pesos es trabajás? significativo el 2 pesos. Bueno, por eso no estamos hablando de 2 pesos en serio, yo estaba hablando de 2 pesos en serio. La gente de los barrios populares, la gente que tiene necesidad, sale a laburar por 2 mangos. Sí, entonces, por supuesto. Esa lógica que quieren instalar desde el liberalismo, desde los libertarios de emplea por oferta y demanda, no existe. No existe, no es así. El Estado siempre tiene que regular, porque no veo a ningún empresario saliendo a decir yo quiero generar trabajo, quiero darle derecho a los trabajadores. No es así. Ojalá lo fuera así, sería menos complicado. El problema justamente es que el mercado lo que hace siempre es vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de poder ahí. Entonces, si el Estado no se mete y regula esa jerarquía de poder, no se van a dar las cosas de manera armónica. Vos hablaste recién de un acuerdo que hace con la burguesía, el sindicalismo, el gremialismo, el peronismo. Sí. ¿Qué pasó entonces? Ahora estamos con un gobierno peronista. ¿Qué pasó? Explícame, porque hay 40% de pobreza. Bueno, durante el kirchnerismo ese acuerdo no se generó. No se generó. Y con el menemismo tampoco. Yo no banqué el menemismo. Entonces, ¿cuándo? Yo no banqué el menemismo. Estamos yendo... le conviene. Claro, ¿cuándo? Pues menemismo no es. ¿Ustedes qué hicieron? Kirchnerismo no es. ¿Ustedes quiénes? Ustedes, los Yo tengo libertarios. 19 años, yo no defiendo... Bueno, pero el movimiento al cual perteneces. ¿Cómo? El movimiento al cual perteneces. Es una ideología que no gobernó. Ideología. Bueno, ¿con ¿qué quién hicieron? gobernó? ¿Y qué proponen? ¿Con quién gobernó?
No te estoy Yo te preguntando. estoy diciendo ahora lo que ¿Qué hicieron y propongo. ¿Qué proponen? Bueno, Yo te estoy diciendo ahora lo que No, propongo. pero no me estás respondiendo. En algún punto, y eso es gobernar. ¿Cómo? Digo, no han ocupado cargos de presidencia, pero han estado en la legislación. Máximo y eso 25% con Alzogaray. No se aprobó ninguna ley. Decime, pues. Legislar Perfecto. con Igual, leyes que no se claro, aprueban porque no pasa, no es ¿de qué espacio legislar. venís? Porque a mí me confundí con eso para entenderlo. Yo en la capital federal estoy con Javier Milei, que es con quien milito y con quien perfecto. trabajo. No, bien, ya está. Gracias. Además, no es solo deslegislar, me ¿está parece mal? que hay un montón de. Bueno. Me parece que hay un montón de medidas proactivas que se pueden tomar. Desde ya hoy tenemos 850.000 pymes en la Argentina, por ejemplo. Y si nosotros condicionásemos a que cada 10 empleados que tiene una pyme hagamos que contrate uno, descontándole ese plan social del adelanto del impuesto a las ganancias, en 8 meses podríamos generar más de 1,5 millones de empleos. Otro tema es la mochila austríaca, el tema de las indemnizaciones. El 98% de los juicios laborales son por despido. En la Argentina, la antigüedad y la experiencia de un trabajador se termina transformando en una contra en vez de un pro, porque justamente le genera al empleador privado un pasivo de 2.500 millones de dólares. Entonces, cuando una empresa tiene que ir a buscar crédito o hacer negocios en el exterior, lo primero que le preguntan es cuál es su pasivo. Y justamente, en lugar de beneficiarse por tener trabajadores con antigüedad, se perjudica. El sistema de mochila austríaca sería mucho más beneficioso. La respuesta de ellos siempre va a ser del mismo lado, porque están en el lugar de las empresas. ¿Cómo? ¿Ustedes piensan que si sería más fácil despedir las condiciones para despedir a trabajadores, eso incentivaría la creación de empleo privado? Despedir es contratar. El ejemplo que te acabo de decir yo. El ejemplo que te acabo de decir yo de cómo lo contrataría él si tuviera la posibilidad, pero por qué no lo contrato o por qué lo contrato en negro, es la mejor, no te puedo dar un mejor ejemplo. Es esta cuestión de decir, ante la posibilidad de contratar o no contratar, no me voy a meter en un quilombo. No le voy a pagar una indemnización a él porque me trabaje 15 días. No lo contrato y se terminó. Pero el primer derecho es el derecho al trabajo. Y ahí entonces le estoy negando, por un derecho futuro que es la indemnización, le estoy negando el primer derecho que es el derecho al trabajo. Escucha a Agustina que quería hablar. No, porque a mí me parece que el debate está muy interesante, pero creo que lo que nosotros tenemos que discutir, ¿no? Teniendo de 7 de cada 10 pibes que son pobres o, por ejemplo, que están desocupados, como nos está pasando a la inmensa mayoría, es cómo generamos puestos de trabajo. No tenemos que discutir para mí cómo se lo sacamos, cómo le sacamos las indemnizaciones, cómo aplicamos una reforma laboral. Es decir, ¿qué es lo que están discutiendo ahora? Con el verso de que generaría más empleo, quieren ir atacando por los derechos de los trabajadores. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes de qué manera podríamos generar puestos de trabajo para los pibes que están desocupados y para todos los que nos están escuchando ahora en este programa, que están siendo vulnerados sus derechos? Es decir, es terrible que digan que, por ejemplo, que despedir es contratar, cuando hay familias que se quedan sin comida. O sea, hay familias que se quedan sin comer. Hoy en día. Hoy, por ejemplo, un ejemplo muy claro, quiero decir un ejemplo muy claro que hoy se vio, por ejemplo, en todas las redes sociales, la empresa Latam, por ejemplo, que despidió y que todavía no garantiza la continuidad laboral de más de 3.000 familias. Hoy hicieron, por ejemplo, un reclamo y no le están dando ningún tipo de respuestas. Entonces, ¿pero de dónde cree que saque la plata una empresa que no voló por un año? O sea, ¿por qué la plata cabe en un pozo y la saquen de la tierra? ¿Cómo lo van a hacer si cerraron operaciones en la Argentina? Quebró Latam Argentina y querés que saquen plata de que se lleven parte del avión los empleados. Se siguen llenando de guita a costa de los derechos ¿Guita de los de trabajadores. dónde? Pero está la mitad Hay del país en familias la enteras pobreza. que no tienen para comer. Sí, entonces pero yo creo que los el dueños debate de es Latam no cómo son los que están en generamos el medio de la puestos de pobreza. trabajo. ¿Cómo? Los dueños de Latam no son los que están en la pobreza. Pero por eso, Los que están en la ¿vos entendés pobreza. el planteo que me estás haciendo? Que porque una persona es rica, Bueno, yo voy a responder. hay una empresa entonces que tiene que... Yo quiero responder la pregunta de ella porque me parece mucho más constructivo que estar todo el tiempo defendiendo la ubicación de las empresas. Porque ustedes lo que hacen siempre es defender eso, la ganancia de las empresas. Porque la propiedad privada siempre está por encima del bien común para ustedes. Es eso, es eso. Yo No, lo que respondo a la compañera, no es así. lo que respondo a la compañera, me parece que es importante esto que decíamos. Hay un mercado que ya existe, un mercado laboral que ya existe y que el Estado no lo está legislando. Es decir, que hay un montón cree que lo está de sobrelegislando? trabajadores y trabajadoras que actualmente están trabajando y que no tienen acceso a los derechos básicos que tienen los trabajadores que están dentro del empleo formal. Eso por un lado. Eso es el primer quehacer. Y después, como dije, hay que seguir fomentando la industria y la generación de empleos a través, por ejemplo, de la formación académica, del desarrollo nacional, del desarrollo científico, del conocimiento técnico, que es lo que nos va a permitir generar lugares de trabajo. Por ejemplo, bueno, se pueden pensar muchas políticas Acá la públicas disyuntiva, concretas me igual, parece que pero- la disyuntiva está entre el interés de los que quieren seguir acarreando pobres para su negocio político personal y los que quieren generar empleo genuino a través de la producción nacional, a través de la propiedad privada entendida en función del trabajo y sobre todas las cosas la defensa de un mercado, un sector privado en el marco de una Vos comunidad. decís que eso es el frente de todos. Eso es el frente de todos, la izquierda, la corriente clasista y combativa, es Pérsico, es Grabois, es Delía, porque cuando tienen que marchar frente al Ministerio de Vos Desarrollo decís que las Social dos personas son que están todos al lo lado mismo. tuyo están buscando eso. O sea, No, yo no apoyan sé a si los ella, porque partidos yo no... porque- No, sé apoyan si ella, ideas que pero van
sé que los terminar dirigentes deviniendo de en ella eso. claramente No es dudo su que interés. su fin sea A mí destruir me al país, parece yo no que es creo. así. Ustedes lo que quieren es que los pibes seamos más pobres No, todavía. de ninguna Eso es lo que manera. están Veces diciendo no, ahora, no, que no. seamos más pobres, que nos ¿Vos crees que yo me disminuyan, levanto no con ganas de que tengamos ustedes ningún tengan tipo de menos para derecho? comer? ¿Vos crees que yo me levanto con ganas de que él no se pueda vestir, de que ella no Lo que tenga estás casa? diciendo de que despedir es Por favor, trabajo, que despedir es ¿vos crees que yo contratar. me levanto con ganas de que ellos sean más pobres? ¿De verdad me estás No, hablando? pero Pues es lo ¿qué más políticas estúpido que vos- escuché en el ¿Qué día. políticas vos podés Pero no me puedes plantear acusar de querer que la para gente sea para más que no haya pobre. pobres como, por ejemplo, Bueno, lo que está hagamos una viendo. política Para que Justamente, no pero no. estemos desocupados, Recién me por preguntó si ejemplo. yo creía que ustedes dos concreta. quieren a la gente más pobre. Yo no creo que ustedes quieran a la gente más pobre. Creo que tienen ideas que para mí no son las correctas, pero yo no puedo decir que ustedes quieren que la gente sea más pobre. Eso soy completamente estúpido. ¿Yo cómo voy a querer que la gente sea más pobre? ¿Cómo voy a querer que la gente viva peor? Hay gente Bueno, hay que le gente que interesa piensa seguir eso. manteniendo los planes Dentro de su sociales. espacio- Dentro de su En los espacio hay planes- gente que piensa eso. Pero los Ya. planes Nombrame uno. sociales a ustedes les dan poder político. Milei, ¿qué? ¿Para Milei quiere que la gente sea más pobre? Y, por ejemplo, sí, en el debate no dijo ni una sola propuesta concreta, por ejemplo, para terminar con la pobreza, para terminar con la ¿Y desocupación. vos crees que agarrar de 8 horas, reducirlas a 6, esas 2 horas pegarlas por 3, armar una jornada nueva No de es 6 solamente y eso, contratar no. Es un atacar los tipo? intereses de los que Es más decir, tienen. y ¿Vos qué ese, opinás de y eso, ese por ejemplo, de producto... atacar los intereses de los que más tienen. Porque hay un puñado de gente que tiene mucha plata y el resto, la mayoría, Pero esa nos gente estamos que nomás muriendo que de tiene hambre. agarra y se va, listo. ya Pero, está. o sea, ¿vos crees que la gente muere de desigualdad, no de pobreza? O sea, ¿una sociedad desigual es peor que una sociedad pobre? No, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy Entonces diciendo el problema no es qué atacar a los que más políticas tienen planteamos, por lo que menos qué tienen, políticas sino ver cómo los que planteamos menos tienen ahora, tengan qué más. podemos debatir para generar trabajo, para terminar con la desocupación. La izquierda viene planteando algo muy consecuentemente, que es la reducción de la jornada laboral para terminar con esa desocupación, que es la que estamos viendo muchos pibes hoy en día. Entonces, Ahora, para mí es una también política... Pero de alguna manera la gente no le llega. También piden una salario política básico acertada. universal, también piden salario básico universal y la realidad es que los que más tienen a través del Foro Económico de Davos o el Fondo Monetario Internacional apoyan la política del salario Claro, básico con lo universal cual y de hecho ustedes, claro. las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 instrumentan el salario básico universal. Entonces no hablen de que están en contra de los que menos tienen, de los que más tienen, Porque siguen una realidad agenda de los que es más sus tienen. revoluciones de cartón. Lo único que quieren es seguir empobreciendo a la gente y ¿Qué volviéndola políticas, dependiente de un gobierno proponen endeudado. ustedes, por ejemplo, Sí. o todos, para incorporar a las Tal personas cual. que están trabajando, Bueno, digamos, de manera no registrada? Una al- política muy concreta. Nosotros creemos que los planes sociales deben convertirse en empleo genuino, pero no son solamente Pero a vos, palabras. ¿quién te dijo que la No gente son que cobra un solamente plan no palabras. trabaja? Las ¿Quién cooperativas te lo de ustedes dijo? son de fantasía. ¿Cuántos no son cartoneros organiza- conoces? No son ¿Cuánta gente que tiene un organizaciones potencial sociales. trabajo A ver, conoces? déjame terminar, por Decímelo. favor. No, pero ¿sabés por qué? No, la Vos estás economía en un canal de popular. televisión y estás diciendo cualquier cosa. Entonces Cuando tenés él que ser dice- muy responsable con ¿Recorres las el cosas que campo? decís. ¿Conocés la pobreza Sí, rural? conozco bastante. Me imagino, Conozco seguramente, bastante, porque Juan Graboy conozco siempre vivió bastante. con la plata ajena. Ah, sí. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hay un problema, y es que los planes sociales no pueden continuar vigentes, no porque querramos dejar a la gente en la calle, ni porque somos malvados neoliberales, de ninguna manera. Ahí, Porque ¿sabés? la gente No, se tiene que no, ganar el no. pan dignamente Tremendo, trabajando. tremendo. Pero las Pero empresas... que termine de hablar. Ahí hay la Que termine de hablar. Pero conversación. le hicieron una pregunta que termine de hablar. Está bien, pero a mí no me dejan Las hablar. Pero que ya te voy a termine de dejar. hablar. Ahora Dale, hablas vos. después de vos hablo yo. Las empresas no van a contratar a nadie si tienen por otro lado juicios laborales que les pueden hacer cerrar la empresa. Hoy los empresarios les conviene quebrar porque les sale mucho más alivio y mucho más barato poder quebrar y pagarle las deudas a través del fisco a la FIP, a los bancos y demás, que poder indemnizar a los trabajadores. Ahora- Lo que necesitamos nosotros es un sistema de capitalización individual y de autoindemnización. El sistema que se aplica en Austria, que es la mochila austríaca, lo que va a permitir en primer lugar es que el empleador, en lugar de pagarle las indemnizaciones cuando el empleado le haga juicio, es un aporte del 8,33% durante cada mes de salario que se va a acumular. Cuando el trabajador quiera renunciar, lo despidan con o sin causa, quiera cambiar de empleador o quiere inclusive irse de vacaciones o incluso para futuros aportes jubilatorios, tiene ese dinero ahorrado y cuidado en cuentas bancarias. Eso lo que hace la por otro UCA. lado, La que UCA por que otro tiene que lado, pagar. no, Bueno, no, pará, no, tampoco vos vas no a te tenés que monopolizar pagar. tanto la palabra, no, boludo. no es así que vos no te tenés que Vos, pagar. o sea, vos tenés que pagar tu propia indemnización. Y No. después te voy a discutir lo de los planes sociales, porque hay una concepción de que la gente que cobra un plan social no trabaja. Y eso no es así, porque vos con un plan social no vivís. La gente que cobra un plan No, tal social, cual, tiene que hacer changas, además. la gente que cobra un plan social trabaja todo el día y el plan social es una ayuda económica porque con el trabajo que tiene, que muchas veces, por ejemplo, son cartoneros, no les alcanza el plato de comida. De acuerdo, Entonces, por no hay supuesto. una dicotomía entre trabajo y plan No, social. está reconociendo no que hay con una el plan dicotomía entre trabajo Lo que social sí es cierto, lo que sí es cierto es que con el plan social le impedís tener un trabajo en blanco, porque si Facu, tiene decía trabajo en blanco recién- no puede acceder a un plan social. No, decía es recién- incompatible. No, no es la ley así. lo La dice. gente se consigue un trabajo en blanco, No, en negro, consigue no va a trabajo de querer un negro y plan changa, social. vive mendigando siempre, y eso es lo que ustedes quieren, pobreza y más pobreza, porque Sí, viven de la seguro. pobreza. Durante el ¿A gobierno de de dónde Néstor viene Kirchner, la pobreza? durante el gobierno de ¿Qué Néstor significa Kirchner eso? había 2 millones de planes sociales. Bien, ahora hay 22 millones de personas cobrando algún tipo de ayuda estatal. ¿Vos sos de Juntos por el Cambio? No, no soy de Juntos por el ¿De Cambio. dónde sos? Del Frente Nos, de Juan José Gómez ¿Y Centurión. para quién juega?
¿Cómo para Para quién Centurión, juega? ok. Sí. Bueno, son de derecha, está bien. De derecha, ¿qué? De derecha Pero, popular. Facu, vos de pensás- derecha popular, De no, derecha pero popular. hablar de Un derecha. nuevo No, concepto. por supuesto, Me un nuevo encanta. concepto. Trump, Bolsonaro, Abascal en España, los votan los trabajadores, los votan los obreros, Sí, porque pero Facu, la no, izquierda, no, es terrible. la izquierda Esta dejó persona de que está acá representar a los está defendiendo trabajadores. La Bolsonaro. izquierda dejó de representar. Yo no estoy hablando de Bolsonaro. Disculpame, por algo, se aplicó la reforma laboral disculpame. y no generó ningún Pero los puesto de trabajadores trabajo, los aumentó votan. la Disculpame, desocupación. ok, por algo el 12 de ejemplo que van a dar es septiembre- Brasil, Bolsonaro, donde, por ejemplo, hay miles de personas que se están muriendo otra vez por el COVID. Siempre el O sea, COVID, ese el es- COVID, el y COVID, si el es COVID. una Por algo, realidad. disculpame, Eso por vas a algo, negar, vas a es la negar. misma excusa que Vas a usan negar ellos, que al el gobierno le va mal vas por a culpa negar del que el COVID. gobierno no Yo existe. no estoy negando que el COVID Entonces, existe. ¿por ¿Por qué qué pones decís que- palabras por en qué- mi boca que no son pero así? por qué decís Lo que yo que estoy lo del diciendo, COVID no, lo del COVID es una realidad yo estoy que vino a respondiendo. visibilizar Nadie viene a incluso negarla, yo estoy nadie la está respondiendo. negando. Yo estoy la respondiendo a una desigualdad social que acusación. estamos No, viviendo yo estoy muchos respondiendo a una jóvenes y acusación. no van a no negar. vino No, caminando a... Vayan a uno, perdón, me está hablando vamos de a Agustina, uno, ahí sí. Va a está, ser el vamos de a debate el uno. otro día. A ver, Vamos de a sigan, uno. está buenísimo el debate. Nosotros escuchamos con muchísima atención. Pero vamos de a Traten uno. de dejarse hablar, o sea, debatan entre ustedes, pero traten de El dejarse COVID no hablar. vino a Quiero- marcar las quiero diferencias de terminar nada. la idea que Termina, estaba. Agustina, Se murieron termina, 100.000 termina, personas. Agustina, la idea. termina, Agustina, y responde Sí. Niñaki. Quiero Facu. terminar la idea. Primero, por un lado, o sea, por lo de los planes sociales, yo creo que hoy en día, por ejemplo, hay un montón de jóvenes que están accediendo a los planes como forma de supervivencia. Yo, por ejemplo, también estoy a la espera de poder recibir uno, pero que no resuelve el problema a fondo de que, o sea, de tener para comer, por ejemplo, o llegar a fin de mes. Eso es una realidad que, por ejemplo, se viene de votar el salario mínimo vital y móvil a 33.000 pesos en cuotas, que afecta de manera directa a los planes sociales, como por ejemplo el programa Acompañar, el Potenciar Trabajo y el Progresar, que es de 15.000 pesos. Entonces, no podemos pensar ahora que se puede comer con 15.000 pesos. O sea, no sé, vos, si vos opinás que, por ejemplo, se puede comer con 15.000 pesos. Yo opino que no. Y después, por otro lado, que por lo que decían ellos sobre Bolsonaro, en ese lugar, en Brasil se aplicó la reforma laboral y no generó ningún puesto de trabajo. De hecho, se aumentó la desocupación. Es decir, los índices de pobreza son muchísimo más altos. Entonces, no podemos tomar de ejemplo lugares en donde Bueno, pero bien que a Trump lo votaron los empeorando las trabajadores. condiciones, se están empeorando las condiciones de todos los jóvenes, no solamente en Brasil, sino que también en Estados Unidos, porque, por ejemplo, ahora hay una huelga de los trabajadores de Kellogg's en Estados Unidos que están denunciando las jornadas extenuantes donde hay trabajadores que se mueren en su puesto de trabajo. Entonces, esa es la realidad que también se vive en otros países. Desde ya que hay muchos trabajadores que están votando a esos partidos, pero la realidad que viven los jóvenes es esa, es decir, morirse en los puestos de trabajo. Entonces, yo no opino que se pueda discutir con esa realidad. Políticas que defiende el Fondo Monetario que acuerda con el gobierno de ella. Entonces no sean las Mi izquierditas gobierno. revolucionarias porque es tu gobierno. El Frente Patria Grande es parte del gobierno. Tiene un bloque donde hay 3 diputados y son parte del bloque del Que Fondo tomó la Monetario. deuda fue Macri, no sé, Sí, el y peronismo ustedes se siempre la opusieron a la pagó. deuda. Desembolso lo Porque seguís cuando se agarrando. contrajo la deuda, yo no escuché ni a la izquierda ni al kirchnerismo decir que si la deuda no la ratificaba el Congreso no iba a ser reconocida como legítima. Nosotros lo dijimos, dijeron. lo no lo denunciamos dijeron. siempre. Sí, lo denunciaron. La deuda lateral También también se denunció. Siempre lo Pero ¿por qué denunciamos. siguen presentó un proyecto de ley para Incluso ratificarlo. el gobierno, por ejemplo, dijo que iba a investigar 3 una semanas deuda que recibieron nunca un investigó. desembolso de 4.300 Por una millones de dólares. crisis económica que estamos pero atravesando, entonces lo de desembolso fruto está de bien. los 4 años de macrismo, del neoliberalismo. Siempre y la culpa es del la otro, del pandemia. otro. 4 años Pero terminan ahora, 70, yo vuelvo a preguntar, te voy a preguntar. No hay que pagarle deuda al FMI. Hay que pagar al FMI, me gustaría Iñaki Plata que para pedís nada. prestada, plata tenés que devolver, es así de sea, sencillo. sí No hay que importa pagar. quién la pedís. Sí, obvio que hay que pagar lo que pedís. Porque, Eso, te pregunto, ¿por qué porque si crees? pedís plata prestada la tenés que devolver. No, el Pero gobierno ¿cómo? de Es un Macri principio se básico. endeudó Bueno, no ¿cómo solamente la a nosotros, devolvería? sino Eso que hay que también pensar. Chicos, vamos a hacer un punto acá. Ya vamos a seguir con el debate. Nos están pidiendo hacer un pase a noticiero y ya volvemos con el debate de los pibes acá en Altavoz. Ya venimos.